Ahora vamos a pasar a al segundo punto, que es el compromiso personal de los padres sobre sus hijos en la educación en el hogar. Habíamos dicho que vamos a mostrar un decálogo de 10 principios que nos va a ayudar como padres a orientar, primero que todo, como a ser conscientes de cuál es nuestro rol dentro de todo este proceso, ¿sí? Porque muchas veces llegamos a un programa, muchas veces muchos padres llegan a hacer educación en casa o llegan a un programa de educación en casa como el de academia y todavía tienen su mente escolarizada, ¿sí? Cuando ustedes sacaron a sus hijos de los colegios para iniciar un programa de educación en casa, deben tener en cuenta lo siguiente. Lo primero es aprender a desescolarizar la mente. Ya desescolarizaron los hijos. Ahora ustedes tienen que desescolarizar sus mentes, ¿sí? ¿En qué se ve esa escolarización? Un ejemplo claro que vimos, estábamos hablando hace un momento, es acerca de eh, todas esas rutinas que tiene el colegio, que llevamos años de años allí llevándolos al interior de nuestro hogar y toda nuestra familia girando en torno a esas rutinas estructurales, la salida, la llegada, las horas, cuando llega, todo esto va generando va generando en los padres una forma de pensar acerca de lo que es la educación. Cuando toda esta parafernalia estructural que tienen los colegios en general, no es el core business del colegio, como se dice, no es el core business de la educación, como se dice en marketing, que es el core business, o sea, no es el fundamento de la escuela. El fundamento de la escuela es que aprendan y que sean formados, pero la estructura a veces se vuelve tan grande que esa estructura empieza a a diluir esa idea de la esencialidad de la formación. Entonces empezamos a creer que formar a nuestros hijos es ponerles un uniforme, es tener una cantidad de cosas alrededor y cuando eso ya no está, como que sienten ese vacío que en algún momento les genera cierta ansiedad de pensar que sus hijos de pronto no están haciendo lo que se debe hacer. Y es ese conjunto de cosas, porque nuestro chip, aún nosotros como padres, hemos sido escolarizados, ¿sí? Nosotros venimos desde el sistema escolarizado. Entonces, para poder sacarle el mayor provecho a todo esto, nosotros como padres tenemos que aprender a desescolarizar nuestra mente. Es un proceso que requiere y lleva un tiempo. Entonces, este decálogo nos ayuda a orientar cómo es el proceso de formación y de educación, manteniéndonos en lo esencial, ¿sí? ¿Qué es lo que verdaderamente importa? Entonces, iniciemos. Bueno, entonces, como padre, educador en el hogar, yo primero entiendo que la educación de mis hijos es integral, espiritual, mental, emocional y física, y no solo intelectual, es decir, académica, analítica y comprensiva. Esta es de las primeras cosas. Por eso hablábamos como primer punto el autogobierno. El autogobierno forma parte de la formación espiritual, mental, emocional y física desde lo más fundamental, que es el desarrollo del carácter de nuestros hijos. Segundo, por lo anterior, entiendo también que el objetivo principal de la educación es el desarrollo del carácter de mi hijo. Aprender a ser antes que el de una habilidad, aprender a hacer. Por lo tanto, debo comenzar desde temprano. Tercero, entiendo que soy el único responsable por la educación de mis hijos. Puedo delegar la instrucción o el entrenamiento a un tutor, pero la responsabilidad siempre será mía. Esto es bien importante, padres. Venimos de, muchos de los que están acá nuevos, vienen de procesos escolarizados y este es uno de los temas que rompe la escolarización de la mente, ¿sí? Porque la responsabilidad única y exclusiva de la educación de nuestros hijos recae sobre nuestros hombros, ¿sí? Si nosotros contratamos un tutor
que va a nuestra casa y todos no podemos tener de pronto la actitud que pudimos haber tenido en el colegio, descargarlo allá y nosotros nos vamos a hacer otra cosa. Tenemos que siempre ser muy conscientes de cómo está el proceso de educación, de aprendizaje en nuestros hijos. Y asimismo, los que lo aplican directamente, no tienen un tutor, sino que lo aplican directamente, eh, tienen que ser siempre muy conscientes de esto. Es muy importante. Ustedes están al frente. Ustedes son los responsables de ese proceso de educación de sus hijos. Cuarto, me apropio de la educación de mis hijos, conociendo su temperamento y cómo influye en sus procesos de vida y de aprendizaje. Quinto, estoy comprometido a corregir mi temperamento para crecer en carácter y de esta manera como padre y así poder formar cada vez mejor a mis hijos. Es decir, el desarrollo del carácter no es solamente en nuestros hijos. Es todo un reto cuando estamos en ese proceso de cuidar el desarrollo del carácter de nuestros hijos. Eso en algún momento nos va a llevar a mirarnos al espejo, porque nos vamos a dar cuenta que también nosotros estamos en proceso de formación. Entonces, ese compromiso de formación a nuestros hijos también nos lleva a comprometernos con nosotros mismos de corregir y de alinear y de mejorar nuestro carácter. Sexto, estoy comprometido a desarrollar el carácter de mis hijos, amándolos bíblicamente, iluminando el entendimiento, corrigiendo el temperamento y fortaleciendo su autogobierno. Séptimo, estoy comprometido a dedicar el tiempo necesario para la formación y la educación de mis hijos. Octavo, estoy comprometido a supervisar, dar soporte, apoyo y dirección al desarrollo diario de las actividades, tanto académicas como del proyecto de vida de mis hijos. Fíjense que son dos cosas paralelas. Actividades tanto académicas como del proyecto de vida. Proyecto de vida, léanse aficiones, habilidades, dones, talentos, etcétera. Entre eso están deportes, bueno, proyectos personales, etcétera. Noveno, estoy comprometido con el desarrollo del autogobierno y una sana autonomía personal y académica en mis hijos. Y décimo, estoy comprometido a vigilar, cuidar y proteger el corazón y el cuerpo de mis hijos frente a los peligros del mundo, tanto en el real, malas relaciones, ignorar sus actividades externas, exponerlos innecesariamente a peligros, etcétera, como en el virtual, mal uso del Internet, obsesiones o adicciones a redes sociales, canales de youtubers que no son buenos, chats de todo tipo, diversión inapropiada, entre tantos otros. Entonces, estos son principios básicos para que podamos entender cómo va a ser nuestro rol fundamental dentro de todo este proceso en el desarrollo del programa.